Esta es la primera lección de una serie que vamos a tener respecto de este tema, la bebida. Varios hermanos me han preguntado al respecto y he querido entonces abordar este tema que está en las Escrituras a fin de que podamos comprender un poco de lo que Dios dice acerca de la bebida. Como ustedes ven, el título dice la bebida fuerte de la Biblia. A medida que avancemos, van a entender ustedes por qué el título como está. Y quiero empezar leyendo estas palabras de Proverbios, capítulo 23, versículo 29 en adelante. ¿Para quién será el año? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y también junto con estas palabras de este capítulo 23, quiero que leamos en el capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Estas declaraciones, hermanos, son verdad. Reflejan la verdad de las bebidas alcohólicas. Nosotros no podemos ingerir el alcohol sin que suframos lamentables consecuencias. Y cualquiera que se engañe a pensar de otra manera no es sabio. La bebida es una cuestión moral. Y por eso quiero que miremos lo que la Biblia tiene que decir al respecto. La palabra vino, que es algo que vamos a encontrar nosotros en esta serie de lecciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra vino es un término general. Describe lo que produce la uva, el producto de la uva, desde el jugo en el racimo hasta la bebida intoxicante mezclada con narcóticos. Quiero que observemos distintas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento utilizadas por el Espíritu Santo para referirse al vino. Estas son las palabras hebreas que vamos a estar nosotros considerando en la lección de hoy. Yajin, Chemer, Asís, Sobe y Chicar. Vamos a considerar cada una de ellas. ¿Qué es lo que significa y el uso que da el Espíritu Santo a cada una de estas palabras? Vamos a dejar que sea la Biblia la Biblia explique cada uno de estos términos, no nosotros, porque normalmente cuando somos nosotros los que tratamos de darle la aplicación o el uso, a veces erramos en ello. Así que dejemos que sea la Biblia la que nos diga a qué se refiere cuando usa la palabra vino en cada uno de los contextos que vamos a estar mirando. Como dije hace un momento, vuelvo y lo repito. Vino
es una palabra genérica que se utiliza para referirse a la uva, al jugo de la uva o a bebidas alcohólicas mezcladas con narcóticos. Hoy vamos a mirar específicamente el Antiguo Testamento. En las lecciones que vienen vamos a abordar ya el Nuevo Testamento. Y quiero que empecemos entonces con la primera palabra, Yajin. Yajin traduce la palabra vino en español en el Antiguo Testamento. Y es un término genérico. Y es usado para referirse al jugo aún en la uva, en ese racimo que va a ser exprimido. Y dice en este primer texto, Jeremías, capítulo 48, versículo 33. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. Si prestan atención, el profeta habla de el lagar y que en ese lagar iba a faltar el vino. ¿Qué es un lagar? El lagar básicamente es la estructura que se construía antiguamente para depositar ahí los racimos de uvas para luego ser pisados por los lagareros, los hombres encargados de sacarle el jugo a la uva. Y como acabamos nosotros de leer en el texto, dice que en el lagar haré que falte el vino. Ustedes están viendo aquí en la pantalla un lagar. Ustedes pueden ver en la parte superior donde están los racimos de la uva y cómo corre el jugo hacia otro receptáculo inferior en el lagar. ¿Y a qué se le llama eso? Se le llama vino, al jugo de la uva. Una vez más, vuelvo y repito, vino es una palabra genérica. La utiliza la Biblia para referirse al jugo de la uva, a ese jugo después de que ha sido exprimida. O también es utilizada, como vamos a ver más adelante, es utilizada la palabra vino para referirse al mismo racimo de la uva. Y también para referirse a la bebida embriagante. Pero en este caso inicial estamos viendo la palabra yajin y nos está mostrando que traduce al español, traduce vino, refiriéndose al jugo aún en la uva, a ese racimo que iba a ser exprimido. Isaías 16, versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. En la imagen ustedes pueden ver a un lagarero moderno. Ahí está en su lagar. Un lagar era hecho básicamente de piedra, era una especie de estanque, como ustedes lo están observando, y como dice aquí el profeta, no pisará vino en los lagares. Y cuando dice vino, se está refiriendo al racimo de uva, al fruto. No pisará vino en los lagares el pisador. Aquí vino no se está refiriendo a la bebida ya intoxicante, al vino ya que embriagaba, sino simplemente al racimo de la uva, al jugo que se iba a extraer de ella. También, yajin es utilizado para referirse al jugo de uva recién exprimido. En Éxodo 22, 29 leemos: en tiempo de cosecha me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Me darás tu primer hijo.
Esta fue una de las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel después de que lo sacó de la esclavitud en Egipto y ya los ha introducido en la tierra prometida. Y una de las cosas, y los va a introducir en la tierra prometida. Y una de las cosas que les dice es que de las cosechas, de lo que ellos fueran a sembrar, debían darle lo primero. Por eso habla, me darás tu primer fruto y tu primer vino. Lo primero que se exprimiera de las uvas, ese primer jugo que salía de esos vendimias pisadas en el lagar, se lo debían consagrar a Dios en holocausto. También, yayin es utilizado del jarabe o jugo de uva cocido para ser mezclado con agua. La manera como ellos conservaban el vino antiguamente, y de ello vamos a hablar con más amplitud en las lecciones que vienen. Ese jugo que ustedes vieron que se exprimía, y me regreso en la imagen, este jugo que ustedes ven ahí en este receptáculo, se hervía, se ponía al fuego y luego al hervir quedaba como un jarabe o como dice ahí, un jugo que había sido cocido. Y luego lo preparaban mezclándolo con agua para poderlo beber y no era intoxicante. Sabía natural, como si hubiera sido exprimido del mismo racimo. Proverbios 9, 2 y 5 dice, mató sus víctimas, mezcló su vino. Cuando dice aquí mezcló su vino, se está refiriendo a la manera como ellos, después de haber cocido el jugo de la uva, como quedaba espeso como un jarabe, entonces lo mezclaban con agua para que se volviera a diluir y quedara fácil de beber como líquido. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Verso 5. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado con agua. También, yayin es utilizado, y recuerden que esta palabra traduce vino. Yayin es la palabra hebrea que traduce al castellano la palabra vino, y es usado del jugo de uva que está fermentado y que es intoxicante. Quiero que noten lo que vamos a ver a continuación, que en los casos en donde se habla ya del jugo de uva o del vino como algo que intoxica o que está fermentado, hay una advertencia de parte de Dios o una prohibición de parte de Dios. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. Ustedes podrán ver el contraste entre lo que estamos leyendo en este versículo y los previos. En los versículos anteriores se habla de ellos como algo bueno, algo agradable, algo que es una bendición, algo que es para darle también a Dios. Pero aquí ya se habla de vino en un sentido de advertencia, de peligro, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Yayin también es utilizado del vino mezclado con drogas. Isaías 5:22 dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Mire cómo empieza el versículo, mencionándolo con un ay de advertencia de parte de Dios, indicando el cuidado que nosotros debemos tener con respecto al vino. También, la otra palabra que quiero que miremos, hermanos, es la palabra tirosh. Recordemos la palabra anterior, yayin. Es un término genérico y significa, como acabamos de ver en los textos que leímos, significa el líquido de la uva, el jugo de la uva, el estado fresco de la uva o también el estado fermentado de la uva. Eso lo determina el contexto. Por eso hemos visto varios pasajes, como los que hemos leído, en donde nos damos cuenta que acorde al contexto nos está indicando cuando menciona la palabra vino,
a qué se está refiriendo con la palabra vino en cada uno de esos casos. La otra palabra que traduce vino en el Antiguo Testamento es este término hebreo, tirosh, y es usado de eso que está encontrado, de eso que se encuentra aún en la uva, en el racimo sobre la vid. Aquí, en este versículo, sí se nos muestra de una manera directa y concreta que no tiene nada que ver aquí el uso de la palabra vino con algo alcohólico o que embriaga. Dice Isaías, capítulo 65, versículo 8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré del todo. Como si alguno hallase mosto en un racimo. Y aquí mosto no tiene nada que ver con algo alcohólico, con algo que embriaga. Aquí se está refiriendo al jugo que aún hay dentro de la uva. Eso que está dentro, aún en el racimo, aún en la misma uva. Joel 2, versículo 24, dice, lo que ustedes están viendo ahí en la imagen, hermanos, es un lagar antiguo. Y lo ven ustedes que está lleno de racimos de uva. Y en la parte de la derecha ustedes pueden ver en la pantalla el jugo que ha salido gracias a que han sido pisadas por el lagarero cada una de esas uvas, cada uno de esos racimos. Dice en el versículo 24 de Joel capítulo 2, las eras se llenarán del trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Los lagares rebosarán de vino. Mire cómo dice el texto. Y aquí cuando usa la palabra vino, no se está refiriendo en sentido alguno a algo alcohólico, a algo que emborrache, a algo que intoxique el cuerpo del hombre. Aquí se está refiriendo simple y llanamente al racimo, al jugo que se ha extraído del racimo de la uva. También en Proverbios capítulo 3 dice el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ustedes pueden observar ahí cómo en el receptáculo que está a la derecha de la imagen está lleno de ¿qué? De mosto o del jugo de la uva, el jugo puro de la uva, natural, extraído del mismo racimo, y no tiene nada que ver con una bebida alcohólica o embriagante. Hago este énfasis porque en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, siempre que se usa la palabra vino, inmediatamente la gente lo asocia con alcohol, con una bebida embriagante, con una bebida que intoxica. Pero eso no es lo que nosotros leemos en las Escrituras. Ahora, vemos aquí como el uso dice, tus lagares rebosarán de mosto. Y en esta declaración no hay ningún tipo de condenación de parte de Dios con respecto a este mosto. La otra palabra es chemer, tercera palabra hebrea que utiliza el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para referirse o para traducir la palabra vino al español. ¿Y a qué es aplicada? Es aplicada a la sangre de la uva, como expresiva del jugo fresco y espumoso del tanque, como ustedes pueden observar ahí en la imagen. En Deuteronomio, capítulo 32, hablando de el pueblo de Dios y Dios hablándole de las bendiciones que les iba a otorgar, les dice en el capítulo 32, versículo 14, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán,
También machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Qué manera tan especial, poética, como se nos expresa a nosotros aquí en este versículo. De la sangre de la uva bebiste vino. ¿Y cuál es la sangre de la uva? El jugo, el jugo. Ahora se le llama sangre de la uva por su color. ¿Bebiste qué? Bebiste vino. Y aquí vino es refiriéndose al jugo natural, puro, original de la uva. No tiene nada que ver con una bebida embriagante, con una bebida alcohólica. Por eso vuelvo y repito, es importante que nosotros, cuando estemos tocando este tema, podamos decirle a las personas que la palabra vino en la Biblia, no en nuestra sociedad, en la Biblia es una palabra genérica que puede referirse, dependiendo del contexto donde se esté utilizando la palabra vino, al simple jugo de la uva, o puede referirse a una bebida intoxicante, a una bebida alcohólica. Asís es la cuarta palabra que usa el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para traducir la palabra vino. Y dice, en este texto en particular, refiriéndose al jugo de uvas recién exprimido o de otras frutas. Joel capítulo 3 dice en el versículo 18, y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Preste atención a lo que dice aquí el profeta Joel. Los montes destilarán vino dulce. ¿Cómo puede un monte destilar vino? A través del racimo de uvas. A eso se está refiriendo. Ese sembradío, ese viñedo se llama vino. Destilarán vino dulce, vino puro, vino original, vino que no tiene nada que ver con algo intoxicante, sino el simple jugo de la uva. También Amós, el profeta, habla de lo mismo. Y dice en el capítulo 9 de su libro, en el versículo 13, y aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Como ustedes pueden observar, hermanos, en la terminología y en la manera de expresar el profeta, habla de los montes destilando vino. ¿Y qué es lo que están en los montes? Los sembrados, los viñedos. ¿Y qué van a producir? ¿Qué van a destilar? Vino, vino dulce. No vino embriagante, no vino alcohólico, no vino intoxicante, sino el jugo puro y natural de la uva. Y llegamos ahora, hermanos, a la quinta palabra utilizada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para traducir al español la palabra vino, y es la palabra hebrea shekar. Y cada vez que nosotros encontramos, y en los versos que vamos a leer a continuación, la prohibición de Dios a consumir vino, a beber este vino, porque en este contexto la palabra shekar, que traduce vino, se está refiriendo a bebida embriagante o bebida fuerte. Dice en Levítico capítulo 10, hablando específicamente de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Dios les hizo una advertencia y fue la siguiente. Tú, le habla Dios a Aarón, y tus hijos contigo, sus descendientes,
no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Aquí cuando usa la palabra vino, y como dice, no beberéis vino ni sidra. Checar, que es la quinta palabra que estamos considerando, es traducida sidra, bebida embriagante o bebida fuerte. Y en este contexto del Levítico capítulo 10 se está refiriendo a una bebida intoxicante, a una bebida embriagante. Y Dios le advirtió a Aarón y a sus hijos que no fueran a beber vino ni sidra. También en Proverbios, capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Vemos, hermanos, aquí que la palabra sidra, traducida de la palabra hebrea checar, aquí tiene una advertencia, lo mismo que el vino, una advertencia de parte de Dios, que no es prudente, que no es sabio utilizarla, consumirla. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. También en Proverbios 31, versículo 4, el sabio le dice a Lemuel, el rey, versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No es de los reyes beber vino. Cuando habla aquí, no es de los reyes beber vino. Aquí la palabra hebrea es esta, checar. Bebida embriagante, bebida fuerte. No es de los reyes recurrir a ello. No es sabio, no es prudente. Dios hace la advertencia. También en Isaías capítulo 5 dice el versículo 11. Hay de aquellos que madrugan para correr tras la bebida embriagante, perseverando en ello hasta en la noche, hasta que el vino los enciende. Otro hay. Ustedes, hermanos, espero que se hayan percatado de las palabras previas a esta, las 4 anteriores que hemos considerado en comparación con esta de checar, que en cada uno de los versículos que estamos leyendo, donde aparece la palabra hebrea, el término es de advertencia, de tener cuidado, de ay, donde Dios está colocando un signo de interrogación, tratando de que el hombre no se involucre en el consumo de bebidas embriagantes. Dice también en el versículo 22 de Isaías capítulo 5, ay de los que son héroes para beber vino y hombres esforzados para componer las bebidas embriagantes. Ven ustedes, hermanos, que de manera uniforme la bebida de checar es condenada. Cada uno de los versículos que hemos visto aquí, alusivos a checar, vino, es de advertencia, es de tener cuidado. No recibe la aprobación de Dios, no tiene la bendición de Dios, como en los versos anteriores en donde estábamos analizando las distintas palabras que usa el Espíritu Santo para referirse a la palabra vino. Isaías capítulo 8, versículo 27. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Una vez más, checar, vino, sidra, no tiene la alabanza de parte de Dios, no tiene la aprobación de parte de Dios.
Más bien habla del resultado del consumo de esta bebida, una bebida embriagante o una bebida fuerte, que hace que el profeta y el sacerdote erraran, fueran trastornados, se aturdieran, erraran en la visión y tropezaran en el juicio. Estas son las 5 palabras, hermanos, que utiliza el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para traducir la palabra vino. Y como dije hace un momento, es el contexto en donde aparezca cada una de ellas la que determina a qué se está refiriendo. Si a una bebida embriagante, una bebida fuerte, con bebida fuerte quiero decir intoxicante, embriagante, o simplemente refiriéndose al racimo de uva, al simple jugo de la uva, lo que se extrae de ella, puro, natural, sin ningún tipo de mezcla. Lamentablemente, muchas veces cuando las personas y también nosotros es probable que caímos en ese mismo error. Cuando fuimos a leer la Biblia la primera vez y leíamos la palabra vino, inmediatamente asociábamos la palabra vino con una bebida embriagante, intoxicante. Pero eso no es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. La palabra vino es una palabra genérica que puede referirse tanto al simple jugo de la uva como a una bebida fuerte, una bebida embriagante. Los vinos en el Antiguo Testamento son distinguidos por diferentes palabras en el hebreo. Yayin, Chemer, Asís, Sobe y Checar. La palabra vino es usada en la traducción de palabras que significan jugos de frutas, aparte de la uva, o el jugo de la uva mientras aún está en el racimo, cuando está recién exprimido, cuando se cocina y es usado como un jarabe, o cuando está fermentado. No puede ser demostrado en el texto bíblico que Dios en algún momento aprobó el consumo de vinos intoxicantes. No existe un solo versículo en el Antiguo Testamento que pueda ser utilizado por alguien para justificar el consumo de un vino que embriague. Los textos que hablamos nosotros inicialmente nos mostraban en su contexto que en donde Dios hablaba del vino, lo alababa como una bendición de parte de Dios para que ellos lo tuvieran y lo consumieran, era refiriéndose al simple jugo de la uva. En cuanto al vino intoxicante, vimos en la última palabra, checar, la advertencia y la prohibición de parte de Dios. Por eso, no hay un solo texto en el Antiguo Testamento que alguien pueda usar como argumento para decir que Dios aprobó en algún momento el consumo de vinos intoxicantes. Al contrario, somos advertidos de los efectos lamentables que produce la bebida. Y miremos varios de esos pasajes en el Antiguo Testamento, porque estamos en el Antiguo Testamento, aún no hemos llegado al Nuevo. Eso forma parte de las lecciones que vienen más adelante. En el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios con respecto a los efectos negativos tristes que produce la bebida alcohólica, una lengua desenfrenada. Proverbios 21. El vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. Hacen que la gente pierda el control de sí misma. También se nos advierte a otro efecto que produce la bebida alcohólica, el acaloramiento de espíritu. Isaías 5:11. Qué mal les va a ir a los que se levantan en la mañana tras un trago y se quedan hasta tarde embriagándose con vino. Ven, hermanos, que en cada uno de estos versos estamos hablando de una advertencia de parte de Dios y del resultado negativo del consumo de vino embriagante. También somos advertidos de que
El consumo de bebidas alcohólicas lleva a relaciones indecentes. El profeta Habacuc dice en el capítulo 2, empezando en el verso 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. También se nos advierte que pervierte el juicio. Proverbios 31:5. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Si nosotros, hermanos, prestamos atención a estas advertencias, no nos vamos a ver arriesgados a estos tipos de efectos lamentables que produce la bebida alcohólica. Nunca nos vamos a convertir en borrachos. El buen consejo que tenemos nosotros de parte de Dios lo hallamos en un pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer a continuación. También somos advertidos del efecto lamentable que produce la bebida y es que enferma. Oseas 7:5 dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Y sí que enferma la bebida alcohólica. Y así le pasó al rey con estos príncipes que lo llenaron de una copa y de otra y tras otra hasta que lo hicieron enfermar. La instrucción de Dios para su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, donde dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra sobrio viene de este término griego, nefo, que acorde al señor Vine en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Seamos sobrios, es la instrucción del Espíritu Santo. En otras palabras, que nosotros estemos libres de la influencia de productos embriagantes. Hermanos, esta es la primera parte de esta serie de lecciones que vamos a tener nosotros acerca de la bebida fuerte de la Biblia. Específicamente, vamos a analizar la palabra vino. Ya hemos visto este Antiguo Testamento, 5 palabras empleadas por el Espíritu Santo y vemos el uso de ellas. Y cada vez que usted encuentre la palabra vino en el Antiguo Testamento, es el contexto el que se encarga de explicar y determinar a qué se está refiriendo con la palabra vino. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Y vamos a considerar los pasajes que son utilizados del Nuevo Testamento como justificación por parte de algunos en cuanto a que se puede consumir bebidas embriagantes. Pero eso lo vamos a ver en las lecciones que vendrán a continuación. Y antes de terminar, hermanos, esta primera parte de la lección y proceder a la sección de preguntas y comentarios, permítame recordarles a ustedes, mis hermanos, que el 4 de enero, o sea, pues la próxima semana, estaremos iniciando nuestro primer trimestre del 2021. Del grupo de estudio bíblico El Ancla del Evangelio. Las clases son los días lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana. El precio para los estudiantes en Colombia es el que ustedes están viendo ahí en pantalla, y para aquellos que no viven en Colombia, ustedes están viendo también ahí el valor del trimestre para los estudiantes extranjeros. Si alguno de ustedes está interesado,
Nos puede escribir al correo electrónico que están viendo ahí en pantalla o me pueden escribir a mi número WhatsApp y con mucho gusto le vamos a mandar la información al respecto.